Como Eve les comentó, hay tres tipos de trabajo final previstos por el plan de estudios aprobado por el Consejo Superior de la Universidad. Entonces, en nuestro encuentro de hoy presencial me pareció que lo más apropiado era tener como dos momentos. Uno de analizar algunas cuestiones vinculadas con la escritura académica, que eso aplica para los tres tipos de trabajos finales previstos, y a su vez ver cómo se desarrolla el registro de fuentes en la escritura académica, porque eso es parte del ejercicio que hicimos en nuestros trabajos prácticos, cómo registrar la bibliografía, cómo registrar cuando un artículo está en la web, cuando un artículo está previsto. Eso está muy pautado en la escritura académica. Y en un segundo momento comentar, quizás en media hora o lo que el tiempo nos demande, los temas que han venido pensando y que han escrito o que todavía no se animaron a escribir, pero que tienen previsto hacer, ¿no? Para poder desarrollar el taller en las próximas semanas en función ya del tema preliminar que han tenido. Entonces, tenemos estos dos momentos, uno de explicación más vinculados con la escritura, que va a aplicar en los tres tipos de trabajo, y otro momento más de presentación de temas, ¿no? La escritura académica es un tipo de escritura muy pautada en el mundo de la universidad, en cualquiera de ellas. Y es una secuencia específica, a ver si venimos acá un poquito más, más atrás. Es una secuencia específica, creo que debería ponerlo más adelante para que puedan... Ahí está. Ahí lo levantamos un poquito más. El material lo hago para la clase, así que si quieren tomar fotos, pero me parece eso como un principio pedagógico. Yo quiero que la gente estudie, como yo leí mucho para escribir esto, entonces me parece bueno que en la universidad leamos, volvamos a la biblioteca. Ahí está, me pongo de este costadito, yo igual me muevo mucho cuando hablo. Tampoco es que aquí tenemos la fórmula científica como traerían ahí los compañeros de las ciencias básicas y biológicas y exactas, sino cuestiones vinculadas a cuál es el sentido de la escritura académica, que ustedes habrán visto que en todas mis devoluciones, por llamarlas así, o comentarios, trataba de orientarlos a que pensemos los textos en un párrafo, qué características tiene el párrafo, en la escritura académica, ¿no? Cuando uno hace escritura periodística tiene un tipo particular, digamos, de escribir en periodismo, diferente a cuando hacemos un ensayo o cuando hacemos un diálogo basado en entrevistas o en narraciones, ¿no? La escritura académica siempre tiene que tener previsto qué se escribe, sobre qué, a quién escribimos. Piensen que el texto del trabajo final de integración, en principio, va a ser leído por el tutor y los integrantes del comité evaluador, ya sean 3 profesores, y eventualmente si se hace una presentación pública los demás lo van a escuchar, pero la lectura tiene básicamente 4 o 5 lectores. Entonces uno escribe pensando en esas personas que son las que nos tienen que interpretar claramente, ¿no? Entonces, y por supuesto, ¿qué secuencia utilizamos, ¿no? Acá apareció en la conversación que tuvimos con la presentación que tuvimos con Eve, aparecía, bueno, qué características tiene que tener la presentación de un trabajo final de especialización, ¿no? Y hay distintas secuencias, ¿no? La narración, el diálogo. Nosotros vamos a concentrarnos principalmente en 3 de ellas, porque las características de los textos académicos tienen como 2 funciones: informar de aquello que estamos hablando, de lo que va el texto, ya sea la metaevaluación o el diseño de evaluación o el ensayo académico, y convencer, pero no convencer para que nos crean, porque no es una cuestión de fe, no es una creencia, sino para ser convincentes de que aquellos datos que estamos utilizando son válidos y aplican para eso de lo que está escrito, ¿no? Y por supuesto, tiene que ser ameno, ¿no? Siempre eso es algo que se agradece y que en los momentos de evaluación de un trabajo final escrito, como va a ser suma, ¿no? Tenemos que ser amenos en la presentación de eso, ¿no? No necesariamente tenemos que llenarnos de términos incomprensibles para ser más científicos. Eso es una mala costumbre que se ha instalado fuertemente, pero que no es necesario. Y por supuesto este carácter expositivo, ¿no? Con estas 2 funciones. Debemos exponer un argumento, debemos desarrollar esa idea, qué es la evaluación en la universidad, qué es la evaluación como política de Estado. Estoy pensando como un ejemplo, ¿no? Y
qué antecedentes tiene, pensando en la parte más informativa, qué antecedentes tiene la evaluación, desde cuándo los sistemas escolares comenzaron a evaluar a todo el sistema, desde cuándo se comenzó a evaluar al sector universitario en particular, y ser convincentes si eso es positivo, es negativo, aportó, mejoró la universidad en el mundo o no, porque las prácticas de evaluación se hayan globalizado y generalizado, ¿no? Ustedes, por supuesto, me preguntan, no hace falta que yo me pregunten cualquier duda. Vamos a ver algunas cuestiones que vienen de la gramática, pero no es una clase de lengua esto, sino básicamente es para que ubiquemos al texto académico. Aquí estaban las 3 secuencias textuales básicas, ¿no? Están en colorado las que nosotros podemos utilizar en nuestros 3 tipos de trabajo, ¿no? Vamos a dejar afuera el diálogo, vamos a dejar afuera la narración, porque quizás forman parte más de la literatura o de otros ámbitos, y vamos a pensar que nuestros 3 trabajos tienen que centrarse en alguno de estas 3 secuencias o pueden complementarlas, ¿no? Quizás la más difícil de desarrollar es la argumentación, porque tendríamos que estar ya ahí en diseños más de investigaciones de tipo causal, ¿no? Pero sí la vamos a tener cuando utilizamos a los referentes teóricos para justificar las decisiones que tomamos en nuestros escritos, ¿no? Ahí tenemos como algunas preguntas que nos hacemos en la descripción. La descripción es muy importante, que un trabajo sea descriptivo es un aporte. Yo valoro muchísimo la descripción como secuencia textual, porque aporta mucho, y a veces en lo que yo estudio en particular, que son los temas más vinculados con las políticas educativas, se omiten las cuestiones normativas, ¿no? Ya nadie estudia la legislación, nadie estudia bases constitucionales, y es muy importante describir cuáles son las instituciones del Estado cuando uno estudia esos temas, por supuesto, no para todos los casos, ¿no? Por eso la descripción es algo que valoro mucho y que nos permite precisamente desarrollar exposiciones claras y, sin duda, argumentar eso que nos preguntamos en la descripción, que qué es, ¿no? Es como una buena, ¿de qué va mi texto? Es una buena pregunta para comenzar a escribir el capítulo 1 de los trabajos, como quieramos que los llamemos, ¿no? O la primera parte. Incluso como tips para pensar la exposición oral, cuando uno hace una defensa de un trabajo ante un jurado de evaluadores, pregunta, ¿cómo llegué a este tema de investigación? Por eso retomo ahí un poco el intercambio que tenemos con la compañera, ¿no? ¿Cómo llegué a este tema de investigación? Como para pensarlo, porque pensando que el evaluador ya habrá leído, ¿no? Nuestra metaevaluación, nuestro diseño de investigación, de evaluación o nuestro ensayo académico. Entonces, quizás una buena forma en la exposición oral de pensarlo es volver a esta pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo llegué a este tema, ¿no? Porque para no reiterar algo que ya leyó el evaluador en su versión escrita, ¿no? Una adicional que damos ahí. Veamos cada una en particular. La descripción en primer lugar. ¿Qué es importante? ¿Qué estrategias son importantes en la descripción? El primer párrafo. Esto es un ejercicio que los que hicieron los ejercicios lo habrán visto. Tratemos de construir el primer párrafo, era la consigna. ¿De qué va? ¿Qué nos aporta el seminario que tomamos con Marquina, con Cecilia Hidalgo, ahora con Marilina? Entonces, ¿cómo podemos ubicar ese tema como objeto de estudio en función del inicio, ¿no? Que volvemos al carácter ameno, ¿no? Que es una presentación del tema del cual va a seguir nuestro trabajo final. Y la analogía es otra estrategia muy útil para hacer descripciones claras, ¿no? Tomar analogías de campos similares o de algo que conocemos o como ejemplo, ¿no? Para tratar de volver a esto, a que sea familiar, para que sea ameno el texto que vamos a leer, ¿no? Porque son textos especializados, ¿no? Reitero que tienen que dar cuenta de erudición, de todo lo que me planteaba Eve al principio de nuestro encuentro de hoy, ¿no? Tiene que plantear erudición, especialización, rigurosidad en el planteo, argumentación, pero de forma amena, ¿no? No es necesario que nos vayamos, que pierda esa característica, hacia a la buena presentación del escrito. Sí. Respecto de la analogía. Un poco, como venimos conversando, lo que por ahí no somos tanto del palo, digamos, de la evaluación más social, sino más exacto. Por ahí tenemos por ahí es una pavada, pero como una distinta visión de la analogía. Claro, o sea, sí. La analogía como metáfora de lo que es más exacto, ¿no? Y yo estaba viendo lo que decías vos
que es comparar lo que se intenta describir con algo familiar al lector. Implica, por supuesto, ponerse en la cabeza del que está leyendo, que como bien decíamos antes, es alguien El destinatario, no es y es del destinatario. Claro, pero el destinatario no va a ser alguien de mi palo. O sea, es como Claro. Va a ser... un esfuerzo que yo tengo que hacer primero. No se obliguen, no es obligatorio que haya analogía. Te digo, Sí, sí. ¿Qué pasa? Yo cuando vi el tema de analogía, algo me disparó de ponerme contenta. Digo, qué buena analogía. Y cuando leo, digo, No es esa analogía. Es como un laburo más tratar de ponerme... Si cuesta, no es necesario. Lo que sí es necesario es tener en cuenta el destinatario, lo que decía la primera plantilla. ¿A quién le escribimos el diseño de evaluación? ¿A quién le escribimos el ensayo académico o el estudio metaevaluativo? El destinatario va a ser siempre un especialista, como la profesora Marquina, como la profesora Hidalgo. Entonces ellos son los que van a evaluar nuestros trabajos. No va a ser alguien que tiene que hacer, por ejemplo, la evaluación. Porque si yo hago un trabajo que es el diseño de la evaluación, el destinatario es... Alguien de la disciplina. Pero no es que el destinatario va a ser, como en algunos trabajos que hicimos en la especialización, la persona de la universidad a la cual yo estoy asesorando, sino que lo que va a hacer es... Más que nada un especialista en evaluación universitaria. Eso es como el destinatario en primer lugar. Después veremos en la realidad quiénes son efectivamente los profesores o colegas académicos convocados para evaluar los trabajos. Quizás hay algún especialista que viene del Confedi. Entonces, bueno, alguien que sabe mucho de evaluación y es convocado. Claro, ayudaría si uno, por ejemplo, el tutor o algo, fuera alguien que también por va supuesto. a estar, o sea, que aparte de ser... Que conozca, por su... Es alguien que podría estar. Sí. Es como que a mí como que se me dividen las ideas, porque por un lado, si yo hago un diseño de la evaluación, tengo que hacer algo que se pueda aplicar. Claro, exacto. O sea, no algo teórico. Teórico, exactamente. No. Yo lo entiendo. Hago un ensayo, lo leo. Son tres tipos de al final en las últimas tres las vemos a las tres en particular. Son tres tipos de trabajos muy distintos y en ese caso es buena la apreciación. La analogía puede ser muy diferente si hacemos un ensayo académico a si hacemos un diseño de evaluación, sin duda. Pero reitero, no es para que sea... sí, yo diría que el primer párrafo en cualquier tipo de... tiene que ser claro. Tienen que pensar, bueno, el primer párrafo es aquí de esto va, ¿no? Primera parte de esto, segundo lo que... Ahora vamos a ver qué características tienen. Son párrafos delimitadores, se llaman esto. Perdóname, siguiendo lo que ella dice, que no me parece un tema menor, en realidad si nosotros pensásemos como, por ahí nuestro grupo estamos pensando, que intentaríamos hacer un diseño de una unidad de evaluación dentro de una unidad académica. Con lo cual, yo estoy haciendo en realidad un diseño que va a ser, en todo caso, el destinatario va a ser mi unidad académica, no va a ser un especialista en evaluación. Claro, pero todos los trabajos que tengamos aquí no son trabajos de intervención. En principio no, van a tener una instancia que es la evaluación del comité académico de nuestra carrera, ¿no? Después sí. Esa es mi duda. No se preocupen. Por supuesto, se piensa que sí, que es un trabajo de intervención en la realidad, pero no lo hacemos del todo. Estamos ahora estudiando en una carrera de especialización que va a tener una aplicación, digamos, como para no pedirle de todo al trabajo, ¿no? Para sacarle al trabajo, ahora hacemos un plan de trabajo final, luego el trabajo final pensando en nuestras instituciones o ámbitos de trabajo reales, pero la primera instancia va a ser el comité, el jurado que intervenga en la evaluación. Y ahí, bueno, yo no sabría, ni vos, ni quién efectivamente va a ser, porque va a estar determinado mucho por el contenido del trabajo final. Y quizás si el trabajo tiene una fuerte vinculación con la ingeniería, bueno, hay profesores del ámbito del Confedi, que son profesores en las universidades nacionales, en las facultades de ingeniería del país, que tranquilamente pueden evaluar, no hay problema. ¿Qué hacemos? El plan de trabajo para la carrera. Lo tengo que llevar a cabo por decirte, bueno, me tengo que recabar los datos, la encuesta, sacarlo, analizarlo, eso no. No, ahora para el trabajo, ahora vamos a ver qué características tiene.
Ahora dependerá de cada caso, dependerá de cada tipo de trabajo. Así, no sé, hay 3 tipos posibles. Ahora al final nos hacemos. Tratemos de, por lo menos, de acordar cuestiones vinculadas que más allá del trabajo tienen que estar presentes en todos y que hacen a la escritura académica, porque tiene que ser comprensible el trabajo, más allá del tipo que optemos. Vamos a la segunda secuencia que aparecía, la exposición, ¿no? Hablamos de la descripción. La exposición tiene 2 movimientos en la escritura, en el texto. Pasá, tranquila. Uno de lo general a lo particular, u otro del problema a la solución. Y este quizás esté más presente cuando pensamos en diseños de evaluación, ¿no? Por decir algo. También lo está en un ensayo académico. Hacer una pregunta teórica es totalmente factible para luego pensar opciones de solución o de abordaje de esa pregunta, ¿no? Y aquí tenemos más estrategias discursivas. En la descripción habíamos pensado en la analogía, quizás en el primer pero reitero, son ejemplos, no estén obligados. No quiero que esto sea como un check-in list de a ver si tiene este ejemplo, si tiene paráfrasis. Son estrategias que sí aparecen en la exposición, porque en la exposición tenemos ciertamente este movimiento en el texto de lo general a lo particular o del problema a la solución, ¿no? Entonces, en ese sentido, apelamos a ejemplos, hacemos paráfrasis. Y aquí sí aparece, la primera vez que la vemos aquí, a las citas de autoridad, ¿no? La cuestión de cómo referenciamos, que en el mundo académico está muy pautada y que la tenemos que respetar, junto con el documento que van a tener disponible de pautas de presentación del trabajo final de integrador de la carrera, elaboramos otro sobre fuentes, registro de fuentes, que también va a estar disponible y que tenemos después otra plantilla para... Pero es muy importante, ¿por qué? Porque nos da como precisamente autoridad o solvencia para decir, bueno, si planteo esta estrategia o este instrumento o hago este diseño, ¿por qué? Algunas personas antes que yo lo han desarrollado y justifica esta elección para este caso, ¿no? También pensemos a cómo se construye el conocimiento y el saber en la historia de las universidades, ¿no? Cómo es un diálogo entre distintas generaciones en cada uno de esos, sí que ocurre en todos los campos de saber universitario, ¿no? Tercera, la argumentación. Acá tenemos algo más generalizado, ¿no? Que son las tesis. Sí. Estaba justo Marina, que iba a saludar un segundo, pero supongo que... Vale. Aquí tenemos 2 componentes básicos de las secuencias administrativas. La tesis, o sea, qué suponemos que ocurre, ¿no? La evaluación es muy importante para la retención de estudiantes de grado, por decir algo, entonces, y cómo lo argumentamos, ¿no? Entonces acá en la argumentación tenemos que apelar precisamente a este tipo de estrategias, ¿no? Buscar argumentos, o sea, tener una buena descripción, tener una buena exposición y a su vez argumentar esa idea o conjetura inicial que habíamos planteado. Y por supuesto las discusiones que se dan, ¿no? La contraargumentación. Uno puede hacer planteos totalmente válidos en el trabajo final de posgrado en cualquier instancia, sea especialización, maestría o doctorado, de cuestionar a lo que se hizo, ¿no? Eso también, el conocimiento avanza cuando se evita que malas explicaciones o malas ideas sigan vigentes, ¿no? Entonces, hacer un trabajo contraargumentativo contra algo que se vino desarrollando es una posibilidad, ¿no? Hay que tener argumentos para sostener, ¿no? ¿La tesis tiene que ser una tesis original? No. Puede ser Volvemos. una tesis que uno dice, bueno... Tesis en el sentido de conjeturas, sí, en ese sentido de idea. No algo que, digamos, descubría o que nunca... Por ejemplo, algo más que, así podemos pensarlo todo. Podemos decir, existen clases sociales en la sociedad. Supongamos que las sociedades se componen por diferentes grupos en función de su nivel de ingreso. Yo puedo plantear, no existen clases sociales. Marx pensó ese concepto para la TAD en 1830-1840. Y puedo plantear a partir de esa idea de que existen grupos sociales, pero no son clases. Si vamos a la India vamos a encontrar otra cosa, ¿no? Castas, no clases. Entonces, ahí podemos hacer prácticamente todo un desarrollo, un trabajo contraargumentativo sobre la idea de clases.